¿Alguna vez has sentido que tu corazón estaba tan endurecido, tan cerrado a la verdad, que ni siquiera los milagros de Dios podrían cambiar tu camino? ¿Alguna vez has sentido que te estabas rebelando no solo contra una persona, una autoridad o un sistema, sino contra el mismo creador del universo? Hoy vas a escuchar una historia real, una historia de rebelión, una historia de juicio, pero también una historia que tiene una advertencia eterna, porque no estamos hablando de un mito ni de un símbolo. Estamos hablando de un evento sobrenatural que estremeció la tierra, partió el suelo bajo los pies de los impíos y dejó una marca imborrable en la historia del pueblo de Dios. Todo comenzó en el desierto. El pueblo de Israel había salido de Egipto por mano poderosa de Dios. Habían visto el mar rojo abrirse, habían visto el maná descender del cielo, habían escuchado la voz de Dios tronando desde el monte Sinaí. Y aún así, había corazones que no estaban satisfechos. Aún así, había hombres que no querían someterse al liderazgo de Moisés, escogido por Dios. No por capricho, no por herencia, sino por llamado divino. Pero eso no fue suficiente para Coré, Datán, Abirán y otros más. Ellos eran levitas, hombres con privilegios dentro del campamento. No eran cualquiera. Eran líderes. Eran influyentes. Pero no estaban conformes con su lugar. Querían más. Querían lo que Dios no les había dado. Coré reunió a 250 hombres. No eran seguidores ciegos. Eran príncipes de la congregación, varones de renombre. Se presentaron ante Moisés y Aarón con una acusación: basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Son palabras que suenan justas. Palabras que suenan democráticas. Pero no era un clamor por justicia. Era una rebelión encubierta de espiritualidad. Era orgullo disfrazado de santidad. Y aquí es donde muchos caen hoy. Confunden la igualdad con el llamado. Confunden el acceso a Dios con la asignación específica que Él le da a cada uno. No todos pueden ocupar el mismo lugar. No todos pueden asumir un rol solo porque lo desean. Coré quería ser sacerdote. Pero Dios ya había establecido a Aarón. La estructura del liderazgo no era una invención humana. Era un diseño divino. Y Coré lo sabía. Pero el orgullo había cegado su entendimiento. Había endurecido su corazón. Cuando Moisés escuchó estas palabras, se postró sobre su rostro. No respondió con ira. No reaccionó con venganza. Se humilló. Y en medio de su clamor, propuso una prueba. Una prueba que revelaría quién era verdaderamente escogido por Dios. Cada uno de los rebeldes tomaría un incensario, lo llenaría con fuego y lo ofrecería delante del Señor. Dios mismo mostraría a quien había elegido. Pero mientras tanto, el juicio se acercaba. Porque la rebeldía contra la autoridad espiritual que Dios establece no es simplemente desobediencia. Es un acto de desafío directo contra Dios. Y tú que estás escuchando esto, detente por un momento. Examina tu corazón. ¿Hay rebeldía disfrazada en tu interior? ¿Hay orgullo que se esconde detrás de frases como yo también puedo, yo también sé, yo tengo derecho? Porque si hay algo que Dios resiste, es al soberbio. Pero da gracia al humilde. Es tiempo de rendirse. Es tiempo de reconocer el lugar que Dios te ha dado y caminar en obediencia, no en competencia. Moisés le dijo a Coré y a los suyos que Dios haría algo que nunca antes se había visto. Si esos hombres morían de muerte natural, entonces Jehová no lo había enviado. Pero si la tierra se abría y los tragaba vivos, entonces todos sabrían que estos hombres habían provocado al Señor. Y entonces, en medio del campamento, ocurrió lo impensable. El suelo comenzó a temblar. Un estruendo recorrió las tiendas. Los gritos se mezclaban con el ruido sordo de la tierra partiendo. Y ante los ojos de todos, la tierra abrió su boca. No fue un simple derrumbe.
no fue un accidente geológico. Fue la manifestación directa del juicio de Dios. Coré, Datán, Abiram, sus familias, sus posesiones, todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Vivos. No muertos. No inconscientes. Vivos. Trágicamente conscientes del juicio que caía sobre ellos. Y luego la tierra se cerró sobre ellos. Como si nunca hubieran estado allí. Como si la justicia divina hubiera sellado el lugar para siempre. Y el pueblo, que había sido testigo, huyó. Temían que la tierra también se los tragara. Porque entendieron que no se trataba solo de Moisés. No se trataba de liderazgo humano. Se trataba de Dios. De su santidad. De su gobierno. De su justicia inquebrantable. Lo que parecía una queja común, una protesta ordinaria, se convirtió en una advertencia eterna. Nadie puede desafiar a Dios y salir impune. Y aquí es donde esta historia toca tu vida y la mía. ¿Estamos caminando con un corazón obediente o estamos encubriendo rebelión bajo un manto de espiritualidad? ¿Estamos aceptando la autoridad de Dios o desafiándola con justificaciones disfrazadas? Porque el mismo Dios que abrió la tierra en número sigue siendo el mismo hoy. Él no ha cambiado. Su santidad sigue siendo perfecta. Su justicia sigue siendo absoluta. Y su paciencia no es debilidad, sino una oportunidad para que nos arrepintamos. Comenta: confío en Dios si estás dispuesto a rendir tu orgullo y someterte al llamado que Él te ha dado. Escribe: Jesús es mi guía si reconoces que no hay autoridad mayor que la del Hijo de Dios. Declara: Dios tiene un propósito para mí si crees que tu vida tiene dirección divina y no estás aquí por casualidad. La historia de Coré no es solo una advertencia. Es un espejo. Un llamado a examinar el corazón. A dejar de lado la envidia, el ego y la insatisfacción y abrazar el lugar donde Dios te ha puesto. Porque donde hay obediencia, hay bendición. Donde hay humildad, hay gracia. Y donde hay rendición, hay poder. Los murmullos se habían convertido en gritos. El campamento estaba envuelto en una nube de tensión. Coré, Datán, Abiram y On, acompañados de 250 líderes reconocidos entre el pueblo, habían encendido una llama de rebelión que no solo cuestionaba la autoridad de Moisés y Aarón, sino que desafiaba directamente la voluntad del Dios Altísimo. Pero muchos no entendían todavía lo que estaba en juego. No era una simple disputa de liderazgo. Era una batalla por el corazón del pueblo, por su fidelidad, por su obediencia, por su destino. Porque cuando el pueblo se desvía del propósito de Dios, las consecuencias no solo afectan a los rebeldes, sino que alcanzan a generaciones. Imagínate ese día. Un amanecer como cualquier otro, con los rayos del sol atravesando las carpas y el bullicio de un pueblo despertando. Pero esa mañana, algo se sentía diferente. Moisés estaba en oración. Aarón, silencioso, contemplaba el cielo. Ambos sabían que las palabras de ayer no habían sido suficientes para aplacar el veneno que se había sembrado. Y el Señor, en su soberanía, les habló una vez más, dejando claro que la rebelión no quedaría sin respuesta. Apártense de entre esta congregación, para que yo los consuma en un momento. El juicio de Dios no es impulsivo. Es justo. Es santo. Es inevitable cuando el pecado se vuelve arrogante, cuando la rebeldía se disfraza de justicia propia. Moisés cayó rostro en tierra una vez más. Intercedió. Clamó. Rogó por misericordia. Oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, pecará un solo hombre y te enojarás contra toda la congregación. Esa súplica revela el corazón de un verdadero líder espiritual. Uno que no busca su propio beneficio, sino la redención del pueblo. Uno que ama incluso a los que lo critican. Uno que entiende que detrás de cada alma hay un propósito eterno. Pero esta vez, la gravedad del pecado exigía una respuesta visible. Una que sirviera como lección. Una que cortara de raíz la rebelión. Entonces vino la instrucción de Dios:
habla a la congregación y diles: apartaos de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés caminó firme hasta donde estaban los rebeldes. No con orgullo, no con deseo de venganza, sino con la autoridad que solo da el Espíritu de Dios. Los ojos del pueblo estaban sobre él. Algunos temblaban, otros murmuraban. Muchos no sabían qué esperar. Pero Moisés habló con voz clara, con convicción, con lágrimas contenidas: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras, y que no he actuado por mi propia voluntad. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si reciben la suerte común de todos los hombres, el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todas sus pertenencias, y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres despreciaron al Señor. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. El viento cesó. Las aves callaron. El cielo se cubrió. Y justo cuando Moisés terminó de hablar, un estruendo sacudió la tierra. El suelo tembló bajo los pies de la congregación. Gritos de terror se alzaron. Y ante los ojos atónitos de todos, la tierra se abrió. Como si un abismo oculto se hubiera despertado de su letargo, se tragó a Coré, a Datán, a Abirán, a sus familias, a sus tiendas, a todos sus bienes. Fue un juicio total, inapelable, visible. Descendieron vivos al Seol. Vivos. El horror en los rostros del pueblo era indescriptible. No solo por lo que acababan de presenciar, sino por el eco espiritual que resonaba en sus corazones: esto pudo haberme pasado a mí. No fue simplemente un acto de justicia. Fue una advertencia, un llamado al temor santo, una revelación del carácter de un Dios que no será burlado. El Señor es amor, sí. Es misericordia, sí. Pero también es fuego consumidor. ¿Cuántas veces confundimos su paciencia con debilidad? ¿Cuántas veces desobedecemos su voz creyendo que no hay consecuencias? Esta historia nos sacude, nos confronta, nos obliga a revisar nuestras motivaciones. Porque tal vez no estamos desafiando abiertamente a un Moisés, pero quizás estamos resistiendo la dirección que Dios ha trazado para nosotros. Quizás estamos murmurando en lo secreto. Tal vez en nuestro corazón hemos dejado de confiar y hemos empezado a dudar, a envidiar, a rebelarnos. ¿Y tú? ¿Te has apartado del campamento de Dios? ¿Has tomado partido con los que siembran discordia? ¿Has cerrado tus oídos a la voz de la verdad por orgullo, por conveniencia, por amargura? Dios no quiere que seas tragado por la tierra. Él quiere rescatarte, transformarte, llenarte de su espíritu. Pero necesitas decidirte. Necesitas rendirte. Necesitas reconocer que no hay vida fuera de su voluntad, que no hay futuro fuera de su propósito. Escribe ahora mismo: Dios tiene un propósito para mí. Decláralo con fe. Porque aunque estés caminando cerca de las tiendas de Coré, todavía estás a tiempo de alejarte. Todavía estás a tiempo de volver al campamento de los que siguen al Señor con humildad. Él te está llamando. Te está buscando. No para destruirte, sino para restaurarte. Para darte vida. Vida en abundancia. Mientras el polvo de la tierra se asentaba y el silencio cubría el campamento como un velo de duelo, el pueblo se postró. El temor del Señor los había alcanzado. Ya no había risas burlonas. Ya no había acusaciones. Solo un clamor, una reverencia, una comprensión profunda: Dios está en medio de nosotros y Él es santo. Esa verdad sigue siendo válida hoy. Él no ha cambiado. Su gloria sigue siendo inquebrantable. Y su llamado sigue siendo claro: sed santos, porque yo soy santo. Comenta ahora: Jesús es mi guía. No es solo una frase. Es una declaración de rendición, de entrega, de fe. Porque en Cristo encontramos el camino de regreso cuando nos hemos desviado. En Él encontramos la gracia que perdona, el poder que transforma y el amor que restaura lo que el pecado había destruido.
Que esta historia no sea solo una advertencia. Que sea una invitación a vivir con un corazón humilde, obediente y dispuesto a seguir la voz de Dios, cueste lo que cueste. Cuando los ecos del juicio divino se disiparon y el polvo regresó al suelo, algo profundo se había sembrado en los corazones del pueblo. Un silencio reverente envolvía el campamento. Aquellos que minutos antes hablaban en susurros de desconfianza, ahora callaban, estremecidos por lo que sus ojos habían visto. No era una historia contada por ancianos alrededor del fuego, no era una advertencia simbólica. Era real. Habían presenciado cómo el Dios viviente respondía al pecado con fuego, con juicio, con la tierra misma abriéndose para tragar a quienes se rebelaban. Pero incluso en medio de ese acto de justicia, había una oportunidad para el resto, la oportunidad de arrepentirse, de volver el corazón al Señor, de caminar con humildad. Porque el propósito del juicio nunca ha sido el simple castigo, sino la restauración de la reverencia, el restablecimiento del orden divino, el despertar de un pueblo que se había dormido en su arrogancia y que necesitaba recordar que estaba caminando con el Dios del universo. Y sin embargo, al día siguiente, como si el corazón humano no pudiera aprender de lo vivido, la congregación entera volvió a murmurar contra Moisés y Aarón. «Vosotros habéis matado al pueblo del Señor», gritaban. ¿Cómo era posible que después de una manifestación tan evidente del poder y la justicia divina, todavía hubiera lugar para la ceguera espiritual? Pero así es el corazón endurecido, terco, cerrado al arrepentimiento. Porque cuando una persona ha decidido rechazar la corrección de Dios, aun los milagros se vuelven en su contra, aun la verdad se convierte en motivo de escándalo. Fue entonces cuando la gloria del Señor apareció nuevamente sobre el tabernáculo. No para celebrar su grandeza, sino para responder una vez más al pecado colectivo. El juicio se intensificó. Una plaga comenzó a extenderse por el campamento, llevándose vida tras vida. Era como si el cielo mismo hubiera abierto una puerta de advertencia final. Pero en medio del caos, en medio de los gritos de desesperación y del dolor desgarrador que recorría las carpas y los pasillos del pueblo, Aarón, sí, el mismo sumo sacerdote que ellos acusaban, tomó su incensario, lo encendió con fuego del altar y corrió en medio de la multitud. Allí, entre los vivos y los muertos, se puso de pie. Intercedió. Se enfrentó a la muerte. Fue un puente. Fue un símbolo vivo de lo que más tarde haría Cristo en la cruz. ¿Puedes imaginarte esa escena? Un hombre solo, corriendo entre cadáveres y enfermos, levantando humo sagrado mientras el cielo lo observa. No con rabia, sino con compasión. No por obligación, sino por amor. Aarón se puso entre los vivos y los muertos, y la plaga se detuvo. El corazón de Dios respondió. Porque aun cuando el juicio es justo, la misericordia siempre está dispuesta a intervenir cuando hay un corazón que se humilla, que intercede, que ama más allá del rechazo. Aarón no buscó venganza. No dijo esto les pasa por desobedecerme. No se alegró del castigo. Se quebrantó. Se entregó. Y esa acción fue el eco del corazón de Cristo, que siglos más tarde sería levantado en medio del pecado de la humanidad, entre la muerte y la vida, entre la oscuridad y la redención. ¿No es esta historia, aunque antigua, un reflejo nítido de nuestros tiempos? ¿No vivimos hoy en medio de una generación que desafía a Dios con su orgullo, que pone en tela de juicio todo liderazgo establecido por Él, que glorifica la rebeldía como una forma de autenticidad? ¿No estamos viendo cómo la falta de temor reverente hacia Dios nos lleva cada vez más al borde de un abismo espiritual? Y sin embargo, también hay héroes en medio de nosotros. Hombres y mujeres que, a pesar de la oposición, se levantan con fuego santo, interceden, oran, claman y se colocan entre la vida y la muerte para que la plaga del pecado se detenga. ¿Serás tú uno de ellos? Tal vez tú también te has sentido en medio de esa batalla. Tal vez has estado en el borde de la rebelión o tal vez en el centro de la intercesión. Pero hoy, esta historia te llama a tomar una decisión. No puedes permanecer neutral. O estás con los que se rebelan o con los que se postran.
o estás entre los que murmuran o entre los que oran. No hay terreno neutro en la guerra espiritual. No hay espacio para la tibieza cuando el alma está en juego. Dios sigue buscando corazones como el de Moisés, dispuestos a clamar por el pueblo aunque el pueblo los rechace. Dios sigue buscando sumos sacerdotes como Aarón, dispuestos a enfrentar la muerte por amor a los demás. Y Dios sigue siendo el mismo, santo, justo, temible, pero también tierno, paciente, lleno de gracia. El Dios que abre la tierra también abre el cielo. El Dios que ejecuta juicio también extiende su mano. El Dios que separa a los rebeldes también recibe con brazos abiertos a los arrepentidos. Hoy puedes tomar una decisión. No tienes que esperar a que la tierra se abra. No necesitas que el juicio caiga sobre ti para entender que es tiempo de volver al Señor. Solo necesitas mirar a Jesús, el verdadero intercesor, el que no solo se puso entre los vivos y los muertos, sino que venció a la muerte misma para darte vida eterna. Hoy Él te llama. Hoy Él te espera. Hoy su incensario está encendido y su oración por ti sigue resonando en el cielo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No ignores esa voz. No desprecies ese sacrificio. No permitas que la historia de Coré se repita en tu vida. Tú no naciste para ser tragado por el abismo. Naciste para caminar en libertad, para cumplir un propósito, para manifestar la gloria de Dios en tu generación. Y si has sido uno de los que se ha apartado, de los que ha murmurado, de los que ha sembrado división, hoy también hay gracia para ti. No estás demasiado lejos. No estás irremediablemente perdido. Mientras haya aliento en ti, hay esperanza. Vuelve al altar. Vuelve al incensario. Vuelve al fuego de Dios. Él está dispuesto a restaurarte. Solo necesitas reconocer, confesar y humillarte. Él no desprecia al corazón contrito y humillado. Él no cierra los cielos para el que clama con sinceridad. Él te está buscando, no para juzgarte, sino para sanarte, levantarte y enviarte. Y si hoy estás del lado de los intercesores, de los obedientes, de los que oran en medio del desierto, sigue firme. No te canses de hacer el bien. Porque aunque muchos no lo valoren, el cielo lo ve. Dios honra al que le honra. Él no olvida tu trabajo ni tu amor. Y llegará el día en que sepas que tu clamor evitó una tragedia, que tu oración sanó una generación, que tu fidelidad cambió la historia de alguien más. Así como Aarón fue instrumento de vida en medio de la muerte, tú también puedes serlo. Escribe ahora en los comentarios: Señor, aquí estoy. Usa mi vida. Porque esto no es solo una historia bíblica. Es una invitación al presente. Es un llamado al compromiso. Es la voz de Dios resonando desde las páginas de Números hasta tu habitación, tu iglesia, tu ciudad. La tierra ya no necesita abrirse para juzgar, porque el juicio cayó sobre Cristo. Pero el llamado al temor de Dios sigue en pie. El clamor por un pueblo obediente sigue vigente. Y tú estás incluido en ese llamado. Gracias por quedarte hasta el final de esta poderosa historia. Si Dios habló a tu vida, si algo dentro de ti se conmovió, no te quedes callado. Escribe lo que sentiste. Comparte esta palabra. Activa las notificaciones, dale me gusta y únete a esta comunidad que no solo escucha historias, sino que responde al llamado del cielo. Nos vemos en la próxima historia bíblica.